La campana sobre la puerta emitió un único y cansado tintineo cuando Josie Vale entró en el almacén de Cal Weaver. El sonido se apagó rápidamente, tragado por el repentino silencio que se extendió por la habitación. Era como un viento frío que bajaba de las montañas. Afuera, el sol de Nevada a finales del verano de 1874 era un martillo. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a tabaco y a cuero de silla. Olía a sacos de harina y a madera vieja, calentada por demasiado tiempo. Josie se detuvo justo después del umbral. Llevaba un Winchester modelo 1873 colgado a la espalda. El cañón aún conservaba el ligero sabor metálico del aceite de armas. El bajo de su descolorido vestido de calico estaba rígido por la sangre seca. No era suya. Era de su padre. Hank Vale respiraba esa mañana cuando ella dejó el rancho. Ya no respiraba. Todos los ojos en el lugar la encontraron y luego se apartaron. Las mujeres acercaron a sus hijos a sus faldas. Un niño de unos 8 años la miró fijamente hasta que la mano de su madre le tapó la boca. Los hombres, peones de rancho, un par de mineros de las viejas concesiones de Comstock. El vendedor de forraje, que siempre olía a grasa de eje, de repente descubrió patrones interesantes en el suelo. Nadie habló. El único ruido era el lento crujido del ventilador de techo y el zumbido de las moscas contra el cristal de la ventana. Josie caminó directamente hacia el mostrador. Sus botas dejaron tenues huellas de color marrón rojizo en los tablones de pino. Cal Weaver ya se estaba limpiando las manos en su delantal una y otra vez, como si la tela pudiera borrar lo que estaba a punto de decir. Su bigote se movió una vez, dos veces. Detrás del mostrador, los estantes estaban ordenados. Había frascos de bastones de menta, rollos de calicó, latas de café Arbuckles y filas de cajas de munición apiladas como pequeños ataúdes. 3 cajas de 4440, dijo Josie. Su voz sonó firme. Puso $5 de plata sobre la madera llena de cicatrices. Las monedas sonaron suavemente y luego se quedaron quietas. Cal miró el dinero, luego a ella, y después al Winchester en su hombro. Tragó saliva. Señorita Valley, se aclaró la garganta de nuevo. No puedo venderle munición a una mujer. No es apropiado. Podría hacerse daño a sí misma o a alguien más por accidente. Las palabras cayeron como una bofetada que ella medio esperaba. Josie sintió que el calor le subía por el cuello. Sus dedos se curvaron en el borde del mostrador. Todavía podía ver el cuerpo de Hank en los tablones del porche. La forma en que su camisa se había oscurecido en una lenta floración bajo las costillas. La forma en que sus ojos se habían quedado abiertos, sorprendidos, como si no pudiera creer que la bala lo hubiera encontrado después de todos estos años. Nos dieron hasta mañana, dijo en voz baja. Los hombres de Rex Slade. Le dispararon esta mañana porque no quiso firmar. Volverán al amanecer. Necesito los cartuchos. Los ojos de Cal se desviaron hacia los otros clientes y luego de vuelta a ella. Bajó la voz, casi suplicante. Lamento su pérdida, Josie. De verdad, pero tengo un negocio que dirigir. Políticas. La gente espera ciertas cosas. Deslizó los $5 de vuelta por el mostrador con la punta de su dedo, como si tocar su dinero pudiera quemarlo. El Sheriff Kane volverá de Carson City a finales de semana. Deje que la ley se encargue. El Sheriff Kane no está aquí, dijo ella. Cada palabra se sentía más pesada que la anterior. Usted lo sabe. Cal se encogió de hombros, impotente. Entonces quizás sea la forma en que el Señor le dice que espere. La habitación permaneció en silencio. En algún lugar, una lata de duraznos tintineó cuando una mujer movió su cesta. Josie miró los rostros que conocía desde que podía caminar. La señora Thorpe, que solía cambiar huevos por la mermelada de moras de opal. El viejo Burke, que ayudó a Gideon a levantar las vigas del granero hace 40 años. El vendedor de forraje que siempre se quitaba el sombrero cuando Hank llegaba a caballo. Ninguno de ellos le sostuvo la mirada. Recogió las monedas del mostrador en la palma de su mano. La plata se sentía fría contra la piel que aún estaba caliente por la cabalgata. Cuando vengan por sus tierras, dijo lo suficientemente alto para que todos en la tienda la oyeran. Espero que recuerden esta tarde.
Nadie respondió. Se dio la vuelta. La campana volvió a sonar cuando abrió la puerta. La luz del sol de afuera golpeó como un puño, blanca, cegadora. Parpadeó con fuerza, pisó el paseo de madera, y la puerta se cerró de golpe detrás de ella con un crujido seco. Copper estaba en el poste de enganche, su pelaje alazán oscuro de sudor, los flancos agitados. Josie apoyó la frente contra el cálido cuello de la yegua. El caballo relinchó suavemente, mordisqueando su manga. Josie cerró los ojos. Todavía podía oler el hierro en la sangre de su padre, el ligero olor a pólvora negra del disparo que se lo llevó. Sus manos temblaron una vez, con fuerza, y luego se calmaron. Detrás de ella, a través del cristal ondulado, sintió que los ojos todavía la observaban. Se enderezó, desató las riendas, puso una bota en el estribo. Una voz habló desde la sombra del toldo, profunda, cuidadosa, con el suave acento de algún lugar al este del Río Grande. Señorita. Josie se giró, su mano se deslizó hacia la palanca del Winchester sin pensar. Un hombre alto estaba a unos respetuosos 6 pies de distancia, con el sombrero ya en las manos. El pelo oscuro le rozaba el cuello, los ojos del color del buen whisky brillaban con la luz. El polvo cubría su camisa y su chaleco. Un Colt colgaba abajo en su cadera en una funda gastada que había visto mucho uso. Parecía la mitad de los vagabundos que pasaban por Sloan cada temporada, excepto por la forma en que se mantenía, quieto, firme, sin nada que demostrar. Estaba adentro, dijo. Lo oí. La mandíbula de Josie se tensó. No estoy buscando compañía. No pensé que lo estuviera. Giró el sombrero lentamente entre sus dedos. Me llamo Boone Ryder. Me gustaría ayudar si me deja. Ella lo estudió. Buscó burla, piedad, el encanto fácil que algunos hombres llevaban como colonia barata. No encontró nada, solo una sinceridad llana y obstinada que le hizo un nudo en la garganta. Miró más allá de él hacia la calle, vacía excepto por un perro callejero que olisqueaba la cuneta. Y luego de vuelta a la puerta de la tienda. A través del cristal podía ver a Cal Weaver todavía de pie detrás del mostrador, con las manos planas sobre la madera, observando. El sol apretaba. Un caballo pateó en algún lugar más adelante. Copper sopló suavemente contra su hombro. Josie se encontró de nuevo con los ojos de Boone. El silencio se estiró, fino y peligroso como una cuerda tensa antes de romperse. Ella no respondió. Todavía no, pero tampoco se alejó. Los tablones del paseo de madera gimieron bajo las botas de Josie mientras se alejaba de la puerta. El calor subía en oleadas desde la calle de tierra, llevando el aroma seco de la artemisa y el sudor de caballo. Sloan parecía más pequeño bajo el resplandor de la tarde. Edificios de fachadas falsas apoyados unos contra otros como viejos cansados. Un solo carro pasaba crujiendo con cajas vacías que traqueteaban en la parte trasera. Nadie caminaba por la acera excepto ella. Llegó hasta Copper y apoyó la frente en el cuello de la yegua. El caballo todavía estaba caliente por el viaje, la piel resbaladiza bajo la crin áspera. Josie cerró los ojos. Por un momento, el mundo se redujo al latido constante del corazón de Copper contra su mejilla. El ligero olor salado de la espuma, el suave resoplido de su aliento agitando su cabello. Quería quedarse allí, escondida contra el único ser vivo que no le había apartado la mirada hoy. Pero las lágrimas llegaron de todos modos, calientes, silenciosas, deslizándose por el lado de su nariz y empapando el pelaje de Copper. Se mordió el interior del labio con la fuerza suficiente para saborear el cobre. Hank habría odiado verla llorar en público. Las lágrimas no cargan cartuchos, solía decir, medio en broma, medio en serio, cada vez que se raspaba una rodilla o perdía un ternero en el río. Tragó saliva, intentó respirar a través de ello. El esfuerzo solo hizo que sus hombros temblaran una vez, 2 veces. Desde dentro de la tienda, sabía que todavía la observaban. A través del cristal ondulado, podía sentir la mirada de Cal Weaver, quizás también la de la señora Thorpe, curiosos, compasivos, aliviados de que no fuera su porche el que estaba empapado en sangre esta mañana. Que miren,
Que vean lo que pasaba cuando una mujer pedía lo que cualquier hombre habría conseguido sin decir una palabra. Se enderezó, se secó la cara bruscamente con el dorso de la manga. La sangre en el bajo de su vestido se había endurecido en costras de color óxido oscuro que se agrietaban cuando se movía. Desató las riendas con dedos que se sentían torpes y gruesos. Una sombra cayó sobre el poste de enganche. Señorita. La voz era baja, cuidadosa, con el lento acento de Texas o quizás del territorio indio. Josie se giró rápidamente, su mano cayendo a la palanca del Winchester antes de que pudiera pensar. Él estaba a 3 pasos de distancia, con el sombrero ya quitado y sostenido con ambas manos, como si estuviera en la iglesia. Alto, delgado, con el polvo cubriendo sus hombros y la copa de su sombrero. El pelo oscuro le caía casi hasta el cuello, con las puntas blanqueadas por el sol. Sus ojos eran del color del buen whisky sostenido a la luz del fuego. Firmes, no desafiantes, pero tampoco retrocediendo. Un Colt colgaba bajo en su cadera derecha. La funda estaba gastada y lisa por años de desenfundar. Parecía como cualquier vagabundo que pasaba por Sloan buscando trabajo por días. Excepto que no había nada inquieto en la forma en que se mantenía. Nada de hambre. El pulso de Josie martilleaba en su garganta. No habló. Estaba dentro, dijo de nuevo, más bajo esta vez. Oí lo que pasó. Su agarre se apretó en las riendas hasta que el cuero le mordió la palma. Copper se movió, sintiendo la tensión, y resopló una vez. No necesito piedad, dijo Josie. Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. No ofrecí ninguna. Giró el sombrero lentamente entre sus dedos, los pulgares rozando la banda manchada de sudor. Me llamo Boone Ryder, me gustaría ayudar si me deja. Ella escudriñó su rostro en busca del truco, la sonrisa burlona, la mirada lasciva, la suposición de que una mujer de luto era presa fácil. Nada. Solo esa misma mirada llana y obstinada, como si ya hubiera tomado una decisión y estuviera esperando que ella lo alcanzara. La calle permaneció en silencio. Un caballo pateó en la sombra al otro lado. En algún lugar hacia la caballeriza, un perro ladró 2 veces y se cayó. Josie miró hacia el norte por el camino. El polvo no se había asentado del todo. Una fina neblina todavía flotaba donde 7 jinetes habían pasado esa mañana, dirigiéndose de vuelta al rancho de Slade. Sus huellas eran bastante claras, profundas marcas de cascos herrados, el ocasional raspón de las espuelas. Habían cabalgado tranquilos, confiados, como hombres que sabían que nadie los seguiría. Su estómago se retorció. 15 millas hasta casa, sola, con la fecha límite de Slade acercándose al amanecer. Volvió a mirar a Boone. No se había acercado. No había alcanzado sus riendas ni su brazo. Solo esperaba. ¿Por qué? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Su voz se quebró en la única palabra. La mirada de Boone bajó a la sangre en su vestido. Luego se levantó de nuevo para encontrarse con la de ella. Mi madre dirigió nuestro rancho en Oklahoma sola después de que mi padre muriera. Yo tenía 10 años. Lo mantuvo durante 8 años antes de volver a casarse. La gente la trataba como si no pudiera porque llevaba faldas en lugar de pantalones. Lo vi todos los días. Hizo una pausa, tragando saliva una vez. Oí que dijo que su padre fue asesinado. Lo siento, nadie debería enfrentar ese tipo de problemas solo. Y a nadie se le debería decir que no puede comprar lo que necesita para proteger lo suyo solo por lo que lleva puesto. Josie sintió que algo se movía en su pecho, pequeño, reacio, como una puerta que cruje al abrirse después de años de estar clavada. No confiaba en ello, no confiaba en él, pero no podía fingir que no había oído las palabras. Copper le dio un codazo en el hombro, impaciente ahora, listo para moverse. Josie miró las riendas en su mano, luego de vuelta a la ventana de la tienda. Cal Weaver seguía allí, medio escondido detrás de una pila de sacos de harina, observando como todos los demás. Respiró lentamente. El aire sabía a polvo y calor, y al ligero sabor a hierro que todavía se aferraba a su ropa. Boone dio un paso cuidadoso hacia adelante, sin agobiar, solo cerrando la mitad de la distancia.
Estaba en la tienda, dijo suavemente. Lo oí todo. El corazón de Josie golpeó una vez, con fuerza. Sus dedos se apretaron en el cuero hasta que sus nudillos dolieron. Abrió la boca, la cerró de nuevo. No salieron palabras. Boone esperó un momento más y luego dio otro paso. Lo suficientemente cerca ahora como para oler el ligero aroma a cuero y polvo del camino en él. Lo suficientemente cerca como para ver la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, vieja y blanca. Se detuvo. El silencio se estiró entre ellos, fino y tenso. El pulso de Josie rugía en sus oídos. Todavía no había respondido, pero tampoco había retrocedido. La sombra del toldo se alargaba sobre el paseo de madera ahora que el sol se deslizaba hacia el oeste, hacia las líneas dentadas de las sierras. La luz de la tarde convertía el polvo de la calle en oro pálido, pero el calor todavía apretaba como una mano pesada. Josie podía sentirlo en la nuca, en los lugares donde el sudor se había secado en sal bajo su cuello. Copper cambió de peso, sus cascos raspando suavemente contra la tierra compactada, impaciente por moverse, pero retenida por las riendas que Josie agarraba con demasiada fuerza. Boone Ryder estaba a 3 pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos. La forma en que el sol había curtido la piel allí, lo suficientemente cerca como para captar el ligero olor a caballo y cuero y el polvo seco del camino que se le adhería como una segunda piel. No se había movido desde que habló, solo esperaba. El sombrero todavía en sus manos. El ala giraba lentamente entre sus dedos, como si le estuviera dando tiempo para sopesar cada palabra que había dicho. El pulso de Josie latía constante y fuerte en sus oídos. Se obligó a mirarlo directamente a los ojos, sin vacilar. La voz de Hank resonó aguda en su cabeza, la misma advertencia que le había dado desde que tenía 12 años y la edad suficiente para cabalgar sola hasta Sloan. Nunca mires a un hombre extraño a los ojos más tiempo del que se necesita para saber que es un problema. Lo tomarán como una invitación. Pero ella miró de todos modos porque tenía que saber. Porque el tiempo se agotaba y el rancho estaba a 15 millas de distancia. Y los hombres de Rex Slade ya habían demostrado que no esperaban invitaciones. Los ojos de Boone no vacilaron. Sin miradas lascivas, sin desafíos, solo esa calma firme como un hombre que ha visto suficientes problemas para reconocerlos cuando se paran frente a él con un vestido manchado de sangre. Josie tragó saliva. Sentía la garganta áspera. ¿Por qué harías esto?, preguntó de nuevo, más bajo esta vez. ¿Por alguien que no conoces? Él exhaló una vez, lentamente, como si la respuesta hubiera estado esperando detrás de sus dientes durante años. Mi madre, se llamaba Ada, dirigió nuestro rancho en el territorio de Oklahoma después de que mi padre muriera en una estampida. Yo tenía 10 años, 2 hermanas menores. Mantuvo el lugar funcionando 8 años sola. Aró, marcó, llevó el ganado al ferrocarril, todo. La gente decía que no podía. Decían que una mujer sola lo perdería todo. Le ofrecieron comprarle la tierra barato. Algunos intentaron asustarla para que se fuera. Nunca se dio. Su voz se mantuvo firme, pero algo se tensó alrededor de su boca. Vi a hombres adultos hablarle con condescendencia como si fuera una niña. La vi sonreír cortésmente y luego volver a trabajar más duro que cualquiera de ellos. Era la persona más fuerte que he conocido. Hizo una pausa, miró más allá de su hombro por un segundo hacia el camino vacío del norte, luego de vuelta. Oí lo que Cal Weaver dijo ahí dentro. Oí cómo le devolvía su dinero como si estuviera sucio. Oí que dijo que a su padre le dispararon esta mañana. Su mirada volvió a la de ella, firme. Lo siento, nadie debería tener que enterrar a un familiar y luego rogar por los medios para seguir respirando. No por llevar faldas, no por nada. Las palabras cayeron suaves pero pesadas, como piedras arrojadas a aguas tranquilas. Josie sintió la onda moverse a través de ella. La duda luchando con algo más fino, más agudo. Esperanza. No confiaba en ella. La esperanza tenía una forma de romperse cuando más la necesitabas. Copper sopló suavemente contra su brazo. Josie aflojó un poco su agarre en las riendas.
Le dolían los nudillos de tanto apretar. El sol bajó más. Las sombras se extendieron por la calle como dedos. Casi podía oír las horas pasar. Menos de 12 hasta el amanecer, hasta que los hombres de Slade volvieran con antorchas y rifles y sin más palabras. Miró a Boone de nuevo. Realmente lo miró. La forma en que sus hombros llevaban el peso de largos caminos sin queja. La forma en que su Colt se asentaba fácil pero listo. La forma en que ni una sola vez había intentado invadir su espacio o quitarle las riendas de la mano. Josie respiró hondo, un aliento que sabía a polvo y hierro y al ligero olor a quemado de su propio miedo. 3 cajas de 4440, dijo. Las palabras salieron apenas por encima de un susurro. Te devolveré cada centavo. Doy mi palabra. Boone la estudió por otro largo momento. Luego asintió una vez. Simple. Final. Te creo. Se colocó el sombrero de nuevo en la cabeza, bajó el ala y se giró hacia la puerta. La campana tintineó de nuevo cuando entró, más agudo esta vez, casi impaciente. La puerta se cerró detrás de él. Josie se quedó sola en el paseo de madera. Sus dedos se apretaron alrededor de las riendas hasta que el cuero se arrugó blanco bajo su piel. Copper le dio un codazo en el hombro de nuevo, más suave ahora, como si sintiera el temblor que había comenzado en algún lugar profundo de su pecho. A través de la ventana, podía ver la silueta de Boone moviéndose hacia el mostrador. Cal Weaver levantó la vista, el bigote temblando. Josie no podía oír las palabras, pero vio la cabeza de Cal negar una vez, lenta, obstinada. Luego Boone se inclinó hacia adelante, la voz baja, firme. Los hombros de Cal se hundieron un poco. Miró hacia la puerta, la vio de pie allí y apartó la vista rápidamente. El segundo se estiró. El corazón de Josie latía tan fuerte que lo sentía en los dientes. No se movió, no respiró hondo, solo se quedó de pie, observando la figura del hombre que no conocía desaparecer detrás de los estantes. Escuchando el débil murmullo de voces en el interior. Sintiendo el peso del Winchester en su espalda y la sangre seca en su bajo y el largo y vacío camino a casa esperando. 5 minutos, quizás menos. La campana volvería a sonar pronto. Cuando lo hiciera, Boone saldría con las manos vacías con alguna excusa sobre políticas o propiedad, o con un pequeño saco de arpillera que podría significar la diferencia entre vivir hasta mañana y no. Y lo que sea que llevara, lo que sea que ella eligiera aceptar o rechazar, la vida que había conocido hasta esa mañana se habría ido para siempre. El sol se deslizó otra pulgada más abajo. Una larga sombra cayó sobre sus botas. Josie esperó. La campana permaneció en silencio un momento más. Luego sonó de nuevo, clara, aguda, final. El camino que salía de Sloan se estrechaba a una sola vía de carro de polvo rojo que serpenteaba entre colinas bajas de Artemisa. El sol colgaba bajo e hinchado en el oeste, sangrando naranja por el cielo como una herida que no coagulaba. Las sombras se alargaban, delgadas, detrás de ellos. Las patas de los caballos parpadeaban negras contra el suelo. Copper se movía a un paso fácil, las orejas atentas a cada pequeño sonido. El seco rasguño de las ramas de mezquite en el viento, el lejano grito de un halcón dando vueltas perezosas en lo alto. El vallo de Boone mantenía el paso a su derecha, lo suficientemente cerca como para que Josie pudiera oír el constante crujido del cuero de su silla. El suave tintineo de su bocado cuando Ranger sacudía la cabeza. Ella no había hablado desde que dejaron el poste de enganche. Boone no había presionado. El silencio entre ellos no era cómodo, pero tampoco era hostil, simplemente pesado, como el aire antes de una tormenta de verano. Cada pocos minutos, Josie lo miraba de reojo. La forma en que se sentaba cómodamente en la silla, las riendas sueltas en una mano, la otra descansando cerca de su Colt sin tocarlo. Cabalgaba a su derecha, el lado protegido. El lado que un hombre tomaría si quisiera proteger a alguien de problemas que vinieran de la llanura abierta. Hank también le había enseñado eso. Nunca dejes que un extraño cabalgue a tu lado derecho a menos que le confíes tu vida. No le había pedido a Boone que se moviera allí. Simplemente lo había hecho cuando pasaron los últimos edificios de Sloan y ella no le había dicho que se detuviera.
Esa elección se sentía como una piedra en su estómago. El camino descendía a un arroyo poco profundo, los cascos hundiéndose en la arena suave. Josie sintió que la yegua dudaba, luego siguió adelante. Las huellas de 7 caballos todavía se veían claras. Profundas marcas en forma de media luna de herraduras de hierro, el ocasional raspón donde una espuela se había arrastrado. Los hombres de Slade no se habían apresurado. Habían cabalgado como hombres que sabían que la tierra los esperaría. La mirada de Josie siguió las huellas hacia el norte hasta que desaparecieron en una curva de roca y enebro. Sus dedos se apretaron en las riendas. Copper lo sintió, movió una oreja hacia atrás. El viento subió desde el valle de abajo, llevando el ligero y acre olor a humo. No estaba cerca, todavía no, pero fue suficiente para que a Josie se le hiciera un nudo en la garganta. Se dijo a sí misma que solo era una cabaña de peones ardiendo en algún lugar o un colono despejando matorrales. No se lo creyó. Boone rompió el silencio primero. He estado vagando desde el invierno pasado, dijo, con la voz lo suficientemente baja como para casi mezclarse con el viento. Mi madre falleció en enero. Ada. La neumonía se la llevó rápido. Mis hermanas están casadas. Cora en Abilene, Laia cerca de Dodge. No había razón para quedarse en Oklahoma después de eso. Acepté los trabajos que surgieron. Jinete de línea, peón de sendero, lo que pagara. Seguí moviéndome. Hice una pausa, con los ojos en el horizonte. Pensé que estaba buscando trabajo. Resulta que solo estaba buscando una razón para detenerme. Josie escuchó sin girar la cabeza. Las palabras se asentaron en los espacios silenciosos entre los golpes de los cascos. Podía imaginarlo. Una mujer como Opal, sola en una concesión, luchando contra el viento y la sequía, y vecinos que pensaban que una viuda era presa fácil. Conocía esa lucha, conocía su sabor. Habló antes de poder detenerse. Este rancho es mi razón. Las palabras salieron pequeñas, casi perdidas en el viento. Pero Boone las oyó. Asintió una vez, lentamente. Coronaron la última colina juntos. El valle se abrió debajo de ellos como una mano que se abre. Una estrecha franja verde a lo largo del arroyo, enmarcada por álamos que atrapaban la luz moribunda en oro. La casa era de 2 pisos, de pinos sin pintar, envejecida a un gris plateado. El porche donde Hank había muerto todavía era visible incluso desde aquí. Ya no salía humo de la chimenea. Las ventanas estaban oscuras. 30 cabezas de ganado pastaban en el prado de la casa, con las cabezas bajas, las colas moviéndose contra las moscas. El granero de Gideon, construido tabla por tabla, cuando el abuelo de Josie reclamó esta tierra por primera vez en el 51, estaba en silencio bajo los árboles. Todo parecía igual que ayer por la mañana. No lo estaba. Josie detuvo a Copper en la puerta. Boone se detuvo a su lado. Ranger sopló una vez, suavemente. El viento se movió a través de los álamos, susurrando las hojas como papel seco. A lo lejos, un cuervo graznó, áspero, solitario, resonando en el valle. Josie miró la pequeña colina detrás de la casa. La tumba de Opal estaba allí, bajo el árbol más grande, marcada solo por una simple cruz de madera que Hank había tallado él mismo. A su lado ahora habría un trozo de tierra abierto, esperando. Boone siguió su mirada. Se quitó el sombrero, lo sostuvo contra su pecho. ¿Tu padre?, preguntó en voz baja. Josie asintió, con la garganta tan apretada que apenas podía pronunciar las palabras. Esta mañana. El silencio se extendió después de eso, largo, ininterrumpido, excepto por el viento y el cuervo distante. Boone no ofreció condolencias, no lo llenó con palabras vacías. Simplemente se sentó allí, con el sombrero sobre el corazón, dejando que el momento fuera lo que era. Josie sintió el peso de todo de nuevo. La sangre en su vestido, la casa vacía esperando, la tumba abierta, las 15 millas que había cabalgado con un extraño a su lado, porque no había tenido la fuerza para cabalgar sola. Hank habría odiado eso. La había criado para que se valiera por sí misma, para que nunca se apoyara en nadie que pudiera quitarle el suelo de debajo de los pies. Y sin embargo, aquí estaba, apoyándose. Miró a Boone.
Él le sostuvo la mirada. Todavía sin exigencias, sin expectativas, solo esperando. El cuervo graznó de nuevo, más cerca ahora. Josie respiró lentamente. El aire sabía a polvo, pino y al ligero humo lejano que todavía flotaba en el viento. No habló, pero tampoco le dijo que se fuera. La puerta crujió débilmente cuando la brisa la empujó. Más allá, el rancho esperaba, silencioso, herido, suyo, y la sombra de otra persona ya había caído sobre él. El último rayo de sol sangraba naranja por el valle mientras llegaban a la colina detrás de la casa. Los álamos se erguían altos a lo largo del arroyo, sus hojas susurrando en la brisa refrescante. Sus troncos eran de un gris plateado a la luz que se desvanecía. Las colinas se inclinaban suavemente hacia arriba. La hierba era delgada y seca, salpicada de pequeñas piedras pulidas por el tiempo. La tumba de Opal yacía cerca del árbol más grande. Una simple cruz de madera, letras descoloridas. Opal Vale, amada esposa y madre. La tierra a su lado todavía estaba sin marcar, un rectángulo de suelo desnudo esperando. Josie desmontó primero. Sentía las piernas pesadas, las rodillas inestables después del largo viaje. Copper bajó la cabeza para pastar, las riendas sueltas. Boone bajó de un salto a su lado, sus botas hundiéndose ligeramente en el suelo blando. No habló, solo ató a Ranger a una rama baja y retrocedió, dándole espacio. Caminó hacia el trozo de tierra abierto. El olor a tierra removida subía agudo, fresco, crudo, como la herida aún abierta en su pecho. Hank yacía envuelto en la colcha más limpia que pudo encontrar, doblada en el porche donde había caído. Lo había llevado hasta aquí ella misma antes, con los brazos ardiendo, la espalda gritando, negándose a que nadie más lo tocara hasta ahora, hasta este momento en que se dio cuenta de que no podía terminar sola. La pala estaba apoyada contra el árbol donde la había dejado. Josie la recogió. El mango se sentía áspero, familiar. La vieja de Hank, pulida por años de uso, clavó la hoja en el suelo. Se hundió profundamente, pero sus brazos temblaron. La primera palada salió lentamente, terrones cayendo de nuevo. Lo intentó de nuevo, el metal raspó una roca. Le faltaba el aliento. Boone se adelantó en silencio. «Déjame». Ella se congeló, con la pala a medio levantar. La voz de Hank resonó de nuevo. «Nunca dejes que un hombre haga lo que puedes hacer tú misma. Josie, lo tomarán como una debilidad». Pero sus manos temblaban tanto que la hoja vacilaba. El sol se estaba poniendo rápidamente ahora. El suelo del valle ya estaba en sombras, la casa de abajo oscureciéndose contra el cielo dorado. La noche llegaría pronto. Los hombres de Slade podrían llegar antes del amanecer si quisieran. No había tiempo para el orgullo. Miró a Boone. Su rostro estaba tranquilo. Sin piedad, sin triunfo. Solo esperando. Josie dejó caer la pala. El mango resonó contra una piedra. Él la tomó sin decir una palabra. Comenzó a cavar. Golpes firmes y profundos, los músculos trabajando bajo su camisa. La tierra se amontonaba junto al agujero, oscura y rica. Josie se quedó atrás, con los brazos cruzados, observando. Cada palada se sentía como si otra parte de su padre se estuviera yendo. Tragó saliva con fuerza, saboreó la sal. Cuando la tumba fue lo suficientemente profunda, de 4 pies de lados rectos, Boone se enderezó. Se secó el sudor de la frente con la manga. La miró. ¿Lista? Josie asintió una vez. Juntos levantaron a Hank. Boone por los hombros, Josie por los pies. La colcha era pesada, el cuerpo dentro aún más. Lo bajaron lentamente, con cuidado, como si pudiera despertar y regañarlos por ser descuidados. La colcha se asentó en la tierra con un suave golpe sordo. Josie se arrodilló en el borde, sus dedos rozando la tela por última vez. Habló, su voz quebrándose en la primera palabra. «Papá, me enseñaste a ser fuerte, a cabalgar recto, a disparar certero, a conservar lo nuestro. Te haré sentir orgulloso. Lo juro». El viento se movió a través de los álamos, las hojas susurrando como un aplauso silencioso. Boone estaba un paso detrás de ella, con el sombrero sobre el corazón. No habló,
No intentó llenar el silencio con trivialidades, solo se quedó allí, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Josie alcanzó la pala de nuevo. Boone se la entregó sin dudarlo. Comenzó a llenar el agujero, lentamente al principio, luego con más firmeza. La tierra caía sobre la colcha, cubriendo a Hank. Cada palada se sentía final, irreversible. Cuando el montículo estuvo nivelado, Boone encontró un trozo corto de rama de pino, sacó su cuchillo y talló el nombre profundamente en la madera. Hank Vale. Sin fechas, sin palabras elegantes, solo el nombre. Lo clavó en la tierra en la cabecera. Se quedaron un momento más. El cielo se había vuelto de un violeta profundo, las estrellas comenzando a asomar. El primer aliento fresco de la noche tocó el rostro de Josie, poniéndole la piel de gallina en los brazos. Boone se puso el sombrero. Deberíamos volver. Hay trabajo que hacer antes de que oscurezca. Josie asintió. Bajaron la colina en silencio, las botas rozando la hierba, las sombras alargándose delante de ellos. La casa esperaba abajo, ventanas oscuras, porche vacío. El ligero olor a humo de leña todavía flotaba en el aire del fuego de la mañana. Hank nunca volvería a encenderlo. Al pie de la colina, Josie se detuvo. Boone se detuvo a su lado. Ella lo miró. Realmente lo miró. El polvo manchaba su rostro, la camisa húmeda de sudor por cavar. Sus ojos estaban cansados pero claros. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó. La pregunta salió más suave de lo que pretendía. Boone la miró a los ojos, porque nadie debería tener que enfrentar esto solo. Las palabras se asentaron entre ellos, simples y pesadas. Josie sintió que algo cambiaba dentro de ella. Gratitud, quizás, o algo más cercano a la confianza. La asustaba más que la tumba. No respondió. Se giró hacia la casa. Sus botas subieron los escalones del porche. La puerta crujió al abrirse bajo su mano. Entró, el olor familiar a tablas de pino y café viejo la envolvió como un recuerdo. Boone la siguió un paso por detrás. Cerró la puerta detrás de ellos. El pestillo hizo clic. Afuera, la oscuridad total había caído. Un búho llamó una vez desde los álamos, bajo, lúgubre, resonando por el valle. El sonido perduró mucho después de desvanecerse, un recordatorio de que la noche había llegado y con ella las últimas horas antes del amanecer. Josie estaba en la penumbra de la cocina, de espaldas a la puerta, escuchando los pasos silenciosos de Boone detrás de ella. Ninguno de los dos se movió para encender una lámpara. La oscuridad apretaba, y el mañana llegaba más rápido de lo que ninguno de los dos quería admitir. La lámpara de la cocina ardía baja, su mecha parpadeando en la chimenea de cristal, proyectando sombras largas e inestables sobre la mesa de pino. La llama olía ligeramente a queroseno y a tela carbonizada. Josie la había encendido solo después de que la puerta estuviera atrancada y las ventanas cerradas. Suficiente luz para ver, no suficiente para atraer miradas desde la oscuridad exterior. La casa se sentía más pequeña por la noche, las paredes apretando, cada crujido de la madera sonando como un paso en el porche. Puso 2 cuencos en la mesa. Estofado de venado de la olla. Hank lo había puesto a fuego lento hace 2 días. Trozos de carne de ciervo todavía tiernos, patatas blandas, zanahorias endulzadas por la larga cocción. Junto a cada cuenco había un trozo de pan que Opal le había enseñado a hornear. La corteza estaba dura ahora, pero todavía era lo suficientemente buena para mojar. Josie miró la comida un largo momento antes de sentarse. Era la última comida que su padre había tocado. El pensamiento se le atascó en la garganta como un hueso. Boone se sentó frente a ella sin preguntar. Esperó a que ella cogiera su cuchara antes de hacer lo mismo. Comieron en silencio al principio. Solo el suave raspar del estaño contra el estaño y el bajo gemido del viento a través de las grietas en los marcos de las ventanas. Cada pocos minutos, la ráfaga se levantaba, sacudía las contraventanas, traía el ligero y distante olor a humo de leña del norte. Josie se decía a sí misma que solo era una fogata, algún vagabundo, algún colono. Pero el olor seguía llegando, persistente, como una advertencia llevada por la brisa.
Boone rompió el silencio sin levantar la vista de su cuenco. Slade dijo, ¿qué ha hecho antes de esto? Josie dejó su cuchara. El estofado se había enfriado en su boca. Miró la llama de la lámpara hasta que se volvió borrosa. Ha estado comprando ranchos durante años, dijo finalmente. Algunos de forma justa, la mayoría no. Los Burke vendieron hace 3 años. Dijeron que su pozo se estropeó de la noche a la mañana. El ganado empezó a morir. No hay pruebas de que fuera Slade, pero el agua se agrió justo después de que rechazaran su oferta. Los Shaw perdieron su granero en un incendio hace 2 inviernos. Un rayo, lo llamaron. Los rayos no eligen un edificio y dejan el resto en pie. Los Vega simplemente se fueron, empacaron por la noche, dejaron el ganado en el corral. Encontraron a su hijo menor llorando en el camino a la mañana siguiente. Dijo que su padre le dijo que corriera si venían hombres con antorchas. Boone escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó,